Hola hermanos, qué bueno estar juntos otra vez en este día y poder compartir la palabra del Señor entrando a cada una de las casas donde ustedes están a través de la imagen, y les invito a leer una porción de la Biblia. Nuestra reflexión en este día se titulará Paz en medio de las dificultades. Y el apóstol San Pablo nos escribe en el capítulo 5 de Romanos estas palabras que quisiéramos leer. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado y agradable produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y concluye diciendo, pero Dios muestra su amor por cada uno de nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En realidad, estamos viviendo en un tiempo en que sí la paz, la serenidad, la tranquilidad, la calma, pudieran venir envasados, la demanda sería tan grande que no alcanzarían los envases. Porque vivimos en días en que algunos piensan que realmente con una medicación o un tratamiento pueden lograr la paz interior profunda en sus almas. Pero realmente admiramos el trabajo de los psicólogos, sobre todo en este tiempo, y también el de los psiquiatras, que pueden sacar de dificultades profundas a una persona en momentos en que se encuentra caído en un pozo. Pero realmente la cantidad de conflictos interiores, angustias y estados depresivos han recrudecido con este tiempo de pandemia y de cuarentena. Por lo tanto, la desazón, el desasosiego, los miedos enfermizos causan confusión en muchas de las personas en nuestro tiempo. Nosotros tal vez tratemos diariamente con personas que ya no tienen tanto miedo al contagio de la enfermedad, pero que sí tienen un terror a los problemas económicos, a la reducción de los salarios, a la pérdida del trabajo y la desocupación que traerá endeudamiento sin duda. Por lo tanto, nosotros sabemos que si hay algo que es necesario en este tiempo, es la paz. La paz en todos los aspectos necesarios. La paz física y mental para descansar cada noche. La paz social, la paz política, la paz económica para tener los recursos, la paz familiar, la paz interior y sobre todo, y sobre todas las cosas, como nos dice este pasaje que hemos leído, la paz con Dios. Ahora, hay algo que nos roba la paz. Algo que nos roba la paz y que la gente no lo menciona, y la palabra que define aquello que nos roba la paz es una palabra que ha caído en desuso. Sin embargo, es una enfermedad mucho más difundida que la pandemia, que mucho más contagiosa y que destruye y deteriora la vida de las personas hasta llevarlos a la muerte. Y me refiero a esa palabra que está en la Biblia o que ha quedado dentro de las puertas de las iglesias, la palabra pecado. ¿Qué es pecado? ¿Por qué se habla tan poco del pecado en los días de hoy? Porque el pecado significa
errar el blanco, despistarnos, salirnos de la ruta, romper el guardrail y quedarnos varados en la banquina de la vida. Significa también pecado salirnos de la órbita en que Dios nos ha puesto para vivir una vida equilibrada y lanzarnos al espacio sin rumbo y sin destino, estrellándonos en cualquier parte. Por lo tanto, la palabra pecado tiene un consenso negativo y un consenso positivo. El pecado es la transgresión a los mandamientos de Dios que nos ha dado para nuestra felicidad y debemos seguir las instrucciones del fabricante. Pero cuando también conocemos lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Por eso hay pecados de comisión y pecados de omisión. Ahora bien, saben ustedes que el pecado es un proceso de 4 pasos: ver, desear, hacer y tapar para que nadie se entere. Nuestros primeros padres, sobre todo Eva, vio el fruto, lo codició, lo comió y junto con su esposo se escondieron. La Biblia nos relata que en la toma de la ciudad de Jericó, el ejército de Israel tenía como premisa no tocar ni llevar nada de lo que significara las posesiones de las personas que vivían en esos lugares. Pero sin embargo un soldado de Israel llamado Acán entró en una casa abandonada, vio sobre la mesa algo que abandonaron sus moradores en su huida desesperada, vio un manto babilónico de gran precio, vio una bolsa con monedas de plata y vio también un lingote de oro. Lo vio, lo codició, lo tomó, lo puso en su bolsa y lo escondió en un pozo debajo de su carpa. Así es el proceso del pecado: ver, desear, hacer y tapar para que nadie se entere. El pecado también tiene realmente 4 clasificaciones. Está el pecado conocido, el desconocido, el oculto y el secreto. El pecado conocido es aquel que lo sabe Dios, lo sé yo como persona y lo saben todos los demás. Cuando una persona adquiere hábitos o adicciones, no puede ocultarlas. Ya sea el tabaco, sea el alcohol, sea la droga, no puede ocultar las adicciones físicas. Tampoco puede ocultar las adicciones espirituales o mentales. Porque cuando una persona realmente se adhiere a la mentira, rápidamente es descubierto. Cuando tiene palabras sucias en su vocabulario, cuando tiene un temperamento descontrolado, no lo puede esconder. Pero por el hecho de que sea conocido, el pecado no deja de ser pecado. Hay otro pecado que es el desconocido, es decir, lo saben todos los demás, lo sabe Dios, pero yo no me doy cuenta. Cuando una persona es soberbia, es pedante, es orgullosa, es vanidosa, dice, qué bien que estuve. Pero los demás dicen, qué plomazo. ¿Cómo no se da cuenta? Hay pecados que no son desconocidos y no dejan de ser pecados. Otra clasificación del pecado es el pecado oculto. David decía, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados que no los conocemos nosotros, no lo conocen los demás, pero solamente Dios los detecta. Por falta de luz no nos damos cuenta. Es como las partículas que flotan en el aire y de acuerdo a la luz que tenemos, no las vemos. Pero si viniera una potencia de luz mayor, veríamos todo lo que nos contamina. Por lo tanto, es importante huir de los pecados secretos y pedir que Dios nos libre de ellos. También hay pecados que son secretos, en el sentido de que no los conoce nadie, solamente Dios y yo. Eso es un pecado secreto. Cuando no lo conoce mi esposa, ni mis hijos, ni mis familiares, ni mis seres queridos, ni los que me relacionan diariamente, ni nadie en la iglesia, es un pecado secreto. El pecado de Acán era un pecado secreto. Pero la Biblia dice
El que encubre sus pecados no prosperará. No le irá bien en su vida familiar, ni en su vida personal, ni en su vida sentimental, ni en su vida espiritual, ni en su vida laboral. No le irá bien, porque hay un cáncer oculto que se ramifica. Es un pecado secreto que domina la vida de la persona y que debe ser confesado, extraído, extirpado, para que apartándonos de él alcancemos la misericordia del Señor. ¿Saben ustedes que, por último, también hay 4 resultados del pecado? El primero es la culpabilidad. Cuando uno peca se siente culpable. Cuando uno peca se siente triste. La segunda marca del pecado. La tristeza, la pena, la angustia. Nadie es feliz por pecar. La tercera resultado o marca del pecado es la dependencia mental, la esclavitud que te dice, si has caído una vez vas a volver a caer en lo mismo. Y la cuarta es la consecuencia. Todo lo que se siembra, se cosecha. Por lo tanto, el pecado nos produce culpa y es algo que nos roba la paz. Pero quiero decirte en estos momentos que hay algo que quita la culpa. ¿Cómo es posible librarnos de la culpa? ¿Cómo es posible ser indultados? Dios es un Dios justo. Dios no puede perdonar e indultar gratuitamente sin que primero se reciba el castigo por el pecado. Y la Biblia y la porción que hemos leído ahora dice que Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. Pagó la culpa. Él fue condenado por nosotros. Él aceptó ir a la cruz y pagar hasta la última deuda que nosotros debíamos por nuestros pecados a Dios. Por lo tanto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado, te da un indulto gratuito, un perdón gratuito, que te hace que la culpabilidad, la angustia, la dependencia mental y las consecuencias del pecado sean revertidos. Por lo tanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justificado significa sobreseído, libre de culpa. Hay algo que quita la culpa y es la sangre de que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Por eso te invito en este momento a que aceptes al Señor en tu corazón. Si el pecado te roba la paz, hay algo que te quita la culpa. Y es la confesión, la terapia de la confesión por la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos, borrar toda la maldad de nuestra vida. Te invito a que inclines tu rostro y hagas una oración. Allí mismo donde estás, decirle: Señor Jesús, yo quiero pedir perdón por mis pecados. Yo quiero confesar todos mis pecados. Yo sé que la justicia tuya fue en la cruz sobre Cristo Jesús por mí. Él murió por mí. Y yo quiero que me otorgues el perdón de todos mis pecados. Que quites lo que me roba la paz. Que quites lo que me hace culpable. Que la sangre de Jesús me limpie. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si lo has hecho, tengo otra palabrita para vos, y es un tercer punto. Hay algo que nos fortalece. Es algo que nos da fortaleza y paz. Y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque por el Espíritu Santo, dice lo que hemos leído, que tenemos acceso por la fe a la gracia de Dios, que nos hace permanecer firmes. La firmeza es lo que más necesitamos en nuestro tiempo. Y la gracia de Dios nos otorga firmeza. Firmeza que nos quita todo miedo, todo temor, toda duda. Porque esa firmeza
nos hace alegrarnos en medio de los sufrimientos, en medio de los impedimentos, porque los sufrimientos, cuando son recibidos con alegría y con la paz de Dios, nos otorgan firmeza de carácter, un carácter aprobado, un carácter agradable delante de Dios y delante de los demás. Y el carácter agradable hace que nosotros podamos también tener esperanza, esperanza gloriosa, esperanza de ser partícipes de la gloria de Dios. Es triste vivir sin esperanza. Esperanza aquí en la vida y esperanza gloriosa en el más allá. El cristiano está fortalecido. Hay algo que nos fortalece y es la presencia del Espíritu Santo que nos da paz para vivir y aún para morir si tuviéramos que partir. Por supuesto que la esperanza nuestra está en la gloriosa venida del Señor Jesús para desaparecer de la escena terrestre y entrar en la escena celestial. Esta esperanza no nos defrauda, dice la Biblia, no nos defrauda porque Dios, por ese Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ha llenado de su amor y de su paz. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y esto es una garantía de que nosotros no tenemos miedo al futuro. Tenemos esperanza. Esperanza de gloria. Esperanza de que Él venga a buscarnos, ya sea visiblemente o ya sea a través de cruzar el río helado de la muerte. Pero dice alguna canción por ahí que tantas veces cantamos, cruzado el río más allá, en la feraz pradera, el resultado de la cruz será una eterna primavera. O yo sé que el río cruzaré y con el dolor batallaré, pero al ver la vida triunfante, invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Algo que nos fortalece es la presencia del Espíritu Santo. Pero por último quiero decirte que hay algo que nos impulsa, y nos impulsa a vivir con entusiasmo. En primer lugar, es poder utilizar el arma poderosa que Dios nos ha dejado, que es la oración. Con la oración penetramos en ámbitos que no podríamos penetrar visiblemente ni físicamente. Podemos penetrar en los ámbitos de gobierno, en los ámbitos de poder, en los ámbitos de la sociedad. Podemos orar y modificar circunstancias en respuesta a la oración. Que oremos en este tiempo por todos los que sufren, por todos los que están necesitados de paz, por todos los que tienen conflictos interiores, por los que gobiernan, por los que conducen empresas, por los que están atemorizados por lo que pueda suceder y tienen menos recursos y menos capacidad económica. Oremos por todos los que reaccionen favorablemente frente a esta crisis de pandemia, aceptando a Cristo en sus corazones, reconociendo que Dios no puede ser el gran ausente. Y en segundo lugar, nos da poder, nos impulsa, no solamente el poder orar, sino el comunicar. Somos comunicadores del Evangelio. Por lo tanto, debemos hacerlo con toda claridad a todos los que nos rodean, a todos los que integran el círculo del ámbito de nuestro diario andar, para que podamos hablar de Jesucristo, hablar de la paz y hablar de lo que nos roba la paz y de lo que nos quita la culpa y de lo que nos fortalece y de lo que nos impulsa. Por lo tanto, te invito a que también mantengas un tercer aspecto que nos fortalece, el misterio de la comunión con el Señor. Él dijo, hagan esto en memoria de mí y manténganse en comunión conmigo, confesando sus pecados y recibiendo la paz por el Espíritu Santo. Amén.